24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea señala nuevos indicios respecto del incendio de la Contraloría General del Estado que podrían sugerir que detrás de los hechos estuvo la estructura criminal encargada de desaparecer glosas. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos. Muy buenas tardes. Según datos entregados por la actual titular de la Contraloría a los legisladores de la comisión, en el incendio se perdió información y documentos físicos de glosas de años previos al 2015. Fue durante las protestas de octubre del 2019 cuando incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado. Pronto se conoció que directamente quemaron varios pisos donde había información sensible respecto de exámenes e informes de Contraloría. Sin embargo, el contralor subrogante Pablo Celi, hoy procesado por delincuencia organizada en el caso Las Torres, aseguró que nada se perdió. Que la destrucción de la Contraloría no ha tenido lugar. Pero ahora, con la investigación que inició la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se conoce nueva información. La Contralora encargada desmiente al contralor Celi. No existe información digitalizada hasta el año 2015. Desvanecieron glosas en forma ilegal, provocando millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano. Y esto es un delito. Según él, son claras las primeras conclusiones que indican un interés por desaparecer pruebas y glosas. Queda claro de que había una acción premeditada, aprovechándose una movilización social legítima de delincuentes interesados en quemar evidencia en la que no podían justificar cómo desvanecieron glosas que estaban confirmadas. ¿Por qué solamente en pisos donde reposan archivos en áreas críticas de Contraloría General del Estado? Esa documentación anterior a 2015, en su mayoría, probablemente fue quemada. Así, relaciona y recuerda Fernando Villavicencio que esto fue parte del modus operandi de una red encargada de eliminar glosas, como confirma lo investigado en el caso Las Torres. Estos funcionarios de la Contraloría que han cobrado sobornos para desvanecer las glosas, estamos hablando de una estructura criminal, de una acción de delincuencia organizada. Villavicencio explica además que se desvanecieron 4.170 glosas que suman un perjuicio al Estado de $844 millones. Los legisladores entregarán la información a la Fiscalía y piden a la presidenta de la Asamblea seguir el tratamiento en el órgano legislativo. Cansado y agobiado de tanta corrupción, ya no soporta más. Nuestro pueblo requiere recobrar la confianza. Anuncian que promoverán urgentemente reformas a la ley orgánica de la Contraloría. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La remoción del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, se trató este miércoles en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Los vocales de mayoría que tomaron esta decisión tuvieron que contestar las inquietudes de los legisladores en torno a la legalidad de la remoción. La sesión número 5 de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional empezó pasadas las 9 de la mañana. En ella, los 4 consejeros de Participación Ciudadana que votaron por la remoción del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, explicaron sus argumentos. Se refirieron al oficio que envió el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Donoso, donde se concluye que el removido vocal no tiene impedimentos para ejercer ese cargo en la Judicatura. No nos pide que reveamos la resolución tomada, únicamente nos pone en conocimiento que no existe ningún impedimento. Sin embargo, les invito a que revisen la validación de registro de prohibición legal para ejercer cargo público. Sigue apareciendo el impedimento legal. Añadieron que el tema también ha sido tratado por la justicia y que en los tribunales se ha resuelto de momento que los derechos de Murillo no fueron vulnerados. Insisten en que se actuó en derecho. La remoción sí está estipulada dentro de la ley orgánica del servicio público y le corresponde única y exclusivamente al ente nominador. ¿Quién es el ente nominador? Según la Constitución de la República del Ecuador, a todas las autoridades establecidas en el 207, 208 y 209, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como contraparte, el consejero Hernán Ulloa, quien votó en contra de la remoción, también expuso
reforzó su postura. Tenemos el llamado candado otorgado por el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. No ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. Tras la sesión que duró aproximadamente 2 horas, se resolvió llamar al ministro del Trabajo, Patricio Donoso, a su predecesor Andrés Isch, a la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y también al propio Fausto Murillo. Ellos deberán acudir a una próxima sesión de la Comisión de Justicia para exponer sus argumentos sobre una decisión calificada como controversial. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hasta este jueves, la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito deberá remitir al Tribunal Contencioso Electoral el expediente original del proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En este momento nos trasladamos hasta el tribunal con Daniela Valencia, donde en horas de la mañana la ciudadanía se apostó para exigir celeridad en el proceso. Ya la vemos. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Aún hay ciudadanos en el exterior. Adelante. Buenas tardes, gracias amigos televidentes. Pues a pesar de que dijeron que iban a permanecer en vigilia a esta hora de la tarde, ya no hay ciudadanos aquí apostados en la calle José Abascal, y estos son los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral. En horas de la mañana sí fueron cerca de 300 los ciudadanos que llegaron hasta este punto de la ciudad pidiendo celeridad en este proceso para que se resuelva esta solicitud de consulta presentada por la defensa del alcalde Jorge Yunda. Nosotros les hemos preparado un reportaje respecto a este proceso que se sigue aquí en el Tribunal Contencioso Electoral y cómo se han dilatado los tiempos. Veamos. El dictamen del Tribunal Contencioso Electoral que podría ratificar o anular la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, aún está lejos de llegar. Según lo establece este documento de 6 páginas, el proceso cumple los tiempos al interior del TCE. Sin embargo, la documentación remitida por el Consejo Metropolitano de Quito contiene una foliatura que no resulta coherente ni lógica en su secuencia y estructura de los documentos. En esta notificación de fecha 15 de junio, el tribunal establece que llama la atención que la Secretaría estructure la información en sentido contrario a la secuencia debida, por lo que otorga 2 días más para que la Secretaría envíe el expediente original, íntegro, completo, debidamente foliado en forma secuencial y ordenado de manera cronológica, desde la fecha más antigua a la más reciente. La secretaria del Consejo toma con sorpresa la solicitud, pues asegura que fue revisada por las partes y ninguna alertó algún inconveniente. El día viernes estuvo aquí revisando el expediente original, la parte denunciante, la asesora del presidente de la comisión de mesa, el concejal vicealcalde Santiago Guarderas. Nosotros tenemos previsto enviarlo a más tardar mañana al mediodía. Hasta que esta documentación llegue al tribunal, el juez sustanciador de la causa y presidente de la entidad, Arturo Cabrera, no podrá admitir a trámite el pedido de consulta realizado por la defensa del alcalde. Es decir, aún no empezarían a correr los 10 días para que el tribunal emita su dictamen. Me parece sospechoso y me parece preocupante que se hagan las cosas de esa manera tan desprolija, justamente cuando es un proceso tan delicado sobre el cual ha habido un pronunciamiento claro del Consejo Metropolitano. La madrugada del jueves 3 de junio, el Consejo Metropolitano resolvió la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En total fueron 14 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra. El documento que envió el alcalde al TCE contiene 4 observaciones al proceso de remoción. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Tal como lo vimos en el video, la Secretaría del Consejo espera remitir este expediente completo hasta mañana al mediodía. Precisamente culmina este plazo, este nuevo plazo de 2 días, este jueves. Recordemos que hasta que no llegue esta información aquí al Tribunal Contencioso Electoral, el juez sustanciador de la causa no podrá admitir a trámite y no correrán los 10 días plazos para el dictamen. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos contigo, Lisa Estudios, que tienes más noticias. Una excelente tarde.
Seguimos informando. Hasta el momento, el 90% de los docentes ha sido vacunado según el Ministerio de Salud. Este fin de semana se cumplirá la vacunación de la primera dosis a docentes rezagados. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha recibido 5.000 solicitudes de instituciones para regresar a clases. El viceministro de Salud acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea para referirse al plan de vacunación de los docentes. Hasta el momento, 209.454 han recibido la primera dosis y 64.790 docentes han completado la vacunación, principalmente en las zonas rurales, aunque están pendientes de las 2 dosis 28.565 personas. El fin de semana pasado y este fin de semana hemos programado vacunar porque no estuvieron en los listados porque fueron renuentes. Se ha vacunado a conserjes, se ha vacunado personal de departamentos de consejería estudiantil y a personal administrativo. Además, el viceministro asegura que se tienen listas las segundas dosis para los que faltan. Están reservadas las vacunas AstraZeneca para los docentes. No se van a utilizar, así tengamos el tiempo para hacerlo. La ministra de Educación, por su lado, informó sobre el proceso de retorno a clases presenciales. 1.429 instituciones han sido autorizadas para el regreso, es decir, 46.598 estudiantes y 6.243 docentes. Dijo además que han recibido más solicitudes de instituciones para sumarse al regreso a clases presenciales. Más de 15.000 planes que han sido entregados al Ministerio de Educación. Admitió que existen instituciones que sus infraestructuras no están en buenas condiciones. 1.953 están en mal estado y 81 que están en situación de deterioro. El deterioro implica y necesita una intervención mayor. Solamente se autoriza aquellas que tienen las condiciones mínimas indispensables, infraestructura y de saneamiento. Por tal razón habrá una inversión de $4,4 millones en materiales de aseo, servicios de fumigación, desinfección y limpieza de instalaciones, especialmente al sistema público. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Mientras llegan más dosis de vacunas al país, el gobierno continuará aplicándolas a la población de mayor riesgo. Es decir, que la población pediátrica se vacunará en los últimos meses del año. Además, la ministra de Salud recordó que todas las vacunas adquiridas por el gobierno son seguras para la población. La ministra de Salud asegura que están garantizadas las segundas dosis para todas las personas que recibieron la primera, aun quienes fueron inoculados en el anterior gobierno sin estar dentro del plan estratégico. Nosotros teníamos que ponerles y garantizarles sus segundas dosis. Nosotros, como ya tenemos este plan estratégico dirigido a disminuir la morbilidad y la mortalidad, pues tenemos que dirigir esas dosis hacia la población prioritaria, a las que van a posiblemente complicarse por el COVID. Y dice que continuarán así, vacunando primero a la población en edades y condiciones de mayor riesgo. En este sentido, la población pediátrica no está aún considerada. No es susceptible de presentar patologías graves, o sea, enfermarse gravemente, ni de morir por COVID. Por lo tanto, nosotros iremos programando la vacunación de los niños en los últimos meses del año. Esto lo ve apropiado el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Está haciendo un proceso escalonado. En este momento empezamos con las personas de 50 a 65 años de edad, a las personas de 19 a 50 años también que tengan enfermedades catastróficas o discapacidades más del 50%, incapacidad más del 50%. La ministra recordó también que es importante evitar las autoconvocatorias que no ayudan al plan de vacunación. Estas autoconvocatorias no ayudan al plan de vacunación. Producen desorden, eviten esas autoconvocatorias porque el momento que nosotros no cumplimos el plan estratégico de vacunación, no vamos a lograr los objetivos. Y los objetivos son justamente eso, parar la mortalidad, disminuir la morbilidad grave y poder reactivar el país. Lo único que hacen es dificultar el proceso. Un proceso tiene que estar ordenado en la vacunación. El número de vacunas es el suficiente para las personas que han sido convocadas. Y en este sentido reconoció la titular de la cartera de Estado que existió desorganización durante la vacunación del anterior gobierno. En los últimos días del gobierno anterior se hizo vacunaciones sin seguir un plan estratégico, o sea, no por prioridades poblacionales. Sí fue un poco complicado al principio poder empatar
de un desorden y volverlo orden, pero lo hemos hecho bien. Tras corregir estos problemas, miran hacia adelante para que el plan de vacunación cumpla con su objetivo de 9 millones de vacunados en 100 días. Arreglan la logística a medida que llegan dosis, avanzan negociaciones para la adquisición de vacunas a otras casas farmacéuticas y además analizan opciones, pues ha habido interés en montar una fábrica de vacunas en el país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y a continuación les contamos cómo será el proceso de vacunación contra el coronavirus para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, tras la aprobación del Ministerio de Salud para que este grupo de la población reciba la vacuna. El lineamiento para la vacunación a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia fue oficializado por el Ministerio de Salud. Las mujeres gestantes mayores de 35 años o con comorbilidades, según el listado de condiciones graves o enfermedades crónicas, podrán recibir la vacuna contra el coronavirus a partir de las 12 semanas de gestación y las embarazadas con coronavirus pero sin riesgo a partir de las 20 semanas. Las embarazadas con comorbilidades deberán presentar la prescripción médica y certificado que acredite el trastorno o la enfermedad. Además, se solicitará su consentimiento de forma verbal, no escrito. Las mujeres en periodo de gestación con COVID-19 tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave en comparación con las no embarazadas, especialmente las embarazadas de 35 o más años. Las que tienen un índice de masa corporal alto o padecen de comorbilidades como la diabetes o la hipertensión, tienen un mayor riesgo de parto prematuro. Asimismo, las mujeres que están en estado de gestación y contraen el virus tienen más probabilidades de requerir cuidados intensivos y tener complicaciones cardiopulmonares graves que las no embarazadas. Por otro lado, la vacunación para mujeres en periodo de lactancia se realizará de acuerdo con el grupo de edad o de riesgo al que pertenezcan. Carla Cerón, 24 horas. 40 millones de vacunas contra el coronavirus ha negociado Ecuador hasta ahora y se espera lleguen hasta finales de año. Según Carlos Cueva, asesor del plan de vacunación, estaría cubierto un 130% de la población, pensando incluso en una tercera dosis. Una vacunación masiva empezaría en agosto. Las negociaciones para conseguir más vacunas contra el coronavirus no se detienen. Este miércoles, en el espacio Los Desayunos de 24 horas, el asesor del plan de vacunación, Carlos Cueva, confirmó que Ecuador ha pactado 40 millones de vacunas, suficientes para inmunizar a todo el país e incluso aplicar una tercera dosis. Le dijera que estaría cubierto un 130% de la población, pensando en justamente cubrir algo adicional de lo que pensamos va a ocurrir, tal vez una tercera dosis. Pero eso tendrían que definirlo técnicamente el área del Ministerio de Salud. Hasta ahora Ecuador ha recibido vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Aprobó la importación de la Sputnik V y CanSino. De esta última llegarían 3 millones de dosis en las próximas semanas. Está conversando con Rusia, se ha firmado inclusive un preacuerdo. Hay posibilidades de que nos entreguen 2 millones de vacunas en los próximos, en julio y agosto. Eso queremos confirmarlo. Pero con Johnson aún no tenemos cerrado un acuerdo. Creo que ellos pedían una garantía especial y eso no se podía. Según cifras del gobierno, se ha inmunizado a poco más del 72% de la población de adultos mayores. Esta semana empezó ya la segunda fase y se incluye al personal de sectores estratégicos. Sin embargo, se reconoce que todavía se necesitan ultimar detalles para dar paso a la vacunación masiva que empezaría en agosto. Y uno de los problemas a solucionar es la poca o nula afluencia de personas a varios centros de vacunación. Estamos tratando de mejorar el proceso, que obviamente no sumaría nada ahora, pero que va a sumar muchísimo en agosto cuando haya que hacer una vacunación masiva. En esta segunda fase de vacunación, que durará hasta el 18 de julio, el gobierno inmunizará a personas de 50 a 64 años, jóvenes con enfermedades catastróficas mayores al 50% y mujeres embarazadas. Joana Ramos, 24 horas. A sectores que no contaban con este servicio. Juan Carlos Apolo nos amplía la información desde Lago Agrio, Sucumbíos. Hola Juan Carlos, buenas tardes, adelante. Gracias a Estudios Centrales, buenas tardes. Les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó hasta Lago Agrio acompañado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y la ministra de Telecomunicaciones para de forma simultánea inaugurar 14 puntos de conectividad a Internet. Por eso anunciamos que a partir de hoy 14 parroquias se suman
a las 40 donde ya mejoramos su conectividad. En apenas 3 semanas de gobierno ya son 54 nuevos puntos de interconexión en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Orellana y Sucumbíos. La ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno, mencionó que es un derecho de la población acceder al servicio de Internet para poder realizar las actividades de teletrabajo, telemedicina y teleeducación. Veamos a continuación. Desde el Gobierno del Encuentro estamos convencidos que nuestra labor primordial es brindar facilidades de acceso a las tecnologías para mejorar y conectar a los ciudadanos, pero de nuevo como una oportunidad y como una herramienta. Nos hemos encontrado con 260 parroquias que no tienen ningún tipo de conectividad, nada, aisladas. Si bien no geográficamente, aisladas del mundo de hoy. Nos hemos encontrado con 550 parroquias que, si bien tenían telefonía celular 2G, no tenían ningún otro tipo de servicios de conexión de datos. Y nos hemos encontrado con 50% de los hogares de este país sin internet fijo. 50% de hogares sin internet fijo. A pocas semanas de su gestión, el denominado Gobierno del Encuentro ha dotado de conectividad a Internet a 54 parroquias del país con una inversión de $11 millones. Con esta información regresamos de Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias. En otro tema, varios sismos se han registrado en las últimas 24 horas en las costas de Puerto López, en Manabí. Las autoridades de gestión de riesgos se encuentran alertas ante una posible emergencia. Las costas manabitas han sido el lugar donde desde el 1 de junio hasta el 16 del mismo mes se han registrado varios movimientos telúricos, situación que mantiene en alerta a varios cantones como Puerto López, Manta, Jaramijó, Jipijapa, entre otros. Este enjambre sísmico es producido por una falla que se ha activado, que es la falla del Cabo de San Lorenzo. En lo que va del mes de junio, en la provincia de Manabí se han registrado más de 90 movimientos telúricos, los últimos 13 aquí, frente a las costas del cantón Puerto López. Estamos un poco asustados por lo que está ocurriendo, ya son algunos temblores que ha habido. Habían vecinos que hasta tarde, a hora de la madrugada, andaban todavía caminando porque preocupados, ¿no? De su parte, las autoridades se encuentran activadas con las mesas técnicas de emergencias. Incluso en Puerto López, para este viernes se tiene previsto tomar un análisis con equipos de monitoreo sísmico. En la provincia de Manabí, César Macías, 24 horas.